Una pregunta, ¿cómo nosotros, unos jóvenes que tienen sus aspiraciones de cambiar un poco su entorno, en este sistema donde no hay relevo, como usted ha dicho, o sea, cómo uno puede llegar a influir en lo que es lo político, en lo que es la política? Porque ahora mismo como que no hay una oportunidad para unirse a un partido y como que ir, por ejemplo, progresando, estudiando, una escuela de formación, escalando y esas cosas, sino que tú tienes que tener un anillo o algo así. O sea, ¿cómo uno se puede hacer en este sistema como tan desigual que hay? Sí. Mire, lo que hay que hacer es comenzar a zafarse de esos modelos y esos paradigmas que nos han hecho pensar que solo hay opciones reservadas para nosotros, aquellas que todos conocemos. En el ámbito político muy particular, te digo, las leyes electorales, la Constitución de la República son muy claras. Usted no necesariamente tiene que, si no encuentra espacio, si no lo respeta como joven, usted no necesariamente tiene que estar orientado y matizado a cualquiera de esas opciones, ya que usted me hace la pregunta en el término político. Cuando yo hablaba ahorita y hablaba de la nueva mayoría, yo estoy hablando de la juventud, 54% de la juventud. Señores, la mayoría de los que nos encontramos aquí y que se encuentran aquí está sumergido de una u otra forma en una situación de letargo político, de una desesperanza, de una falta de creencia en las cosas que hacen. Pero ¿por qué eso se ha dado? Eso se ha dado de una u otra forma por esa falta de oportunidad. Yo creo que también que el reto está en, si usted quiere tomar el camino de introducirse en una de esas cosas existentes en el sistema de los partidos políticos y echar la batalla para desde adentro cambiar esa mentalidad, tarea muy difícil, usted puede hacer. Pero también la Constitución y las leyes electorales le permiten, para usted que es un joven y tiene muchos años por delante, construir una fuerza nueva con esa nueva mayoría que piensa igual que tú y que lamentablemente los políticos tradicionales no se dan cuenta que necesitan tanto a la juventud y no le dan la oportunidad. Yo creo que lo que hay que zafarse, romper los paradigmas y comenzar a darle rienda suelta y posicionar sus ideas, pensamientos, y usted verá que si usted se convierte en un líder, en esa líder, muchas personas seguirán esa línea y se van a romper esos modelos. Nosotros, la juventud es dinámica, la juventud es rebelde. No podemos llegar al punto de que nos maten esa inspiración. Entonces, en esa rebeldía, en ese dinamismo, hay mucha creación, mucha innovación. Entonces, lo que hay que darle es rienda suelta a ese liderazgo y comenzar a entender que lo que hay no es lo único que puede existir. Pueden existir cosas mucho mejores. ¿Alguien más? Buenas noches, mi nombre es Caucilia. Yo quiero hacer una pregunta. De los tipos de liderazgo que usted mencionó, ¿cuál usted cree que nosotros como jóvenes debemos asumir para poder alcanzar las metas que tenemos hoy en día? Mira, de los diferentes tipos o genotipos o características de liderazgo que yo presenté, usted tiene que elegir la que más se encasille con su carácter, con su personalidad. Al final de cuentas, lo que yo le digo, lo que usted tiene que ser un tipo de líder que tenga valores. Porque teniendo valores humanos es la única forma de usted poder respetar al prójimo. Porque ¿qué es un líder? Mire, un líder es una persona que nosotros, la mayoría, le damos la potestad para dirigir algo, para dirigir. Entonces, si a usted, una sociedad, una comunidad, le pasa esa antorcha, ¿cuál es tu nombre? Socio. Sí, Socio, tú eres nuestra líder. Socio, tú nos tienes que dirigir, confiamos en ti, hacemos esto y lo otro. Tú lo que tienes que ejercer un tipo de liderazgo basado en esos valores, para no defraudar a esas personas que han confiado en ti. Inmediatamente tú comienzas a defraudar a esas personas, tu liderazgo comienza de una u otra forma a perder credibilidad. Que es lo que ha pasado entre la pregunta de ayer. ¿Por qué los jóvenes, por qué los que estamos aquí, de una u otra forma no nos sentimos en su mayoría identificados con las cosas políticas que hay? Porque nos han defraudado, porque todos sabemos que lo que hay no va a resolver nada. Entonces, ante esa situación se crea una apatía. Entonces, socio, hay que ser cualquier tipo de esos liderazgos, pero que tenga valores morales. Vamos a una de estas, sí. Como el grupo de teoría del Estado quisiera saber cómo influyen los valores en la realidad y procesos
esos valores? Bueno, realmente la sociedad, en la forma como está definida, como una red de individuos que interactúan y que de una u otra forma, a través de su convivencia, crean redes sociales, redes humanas, comunitarias. Eso es lo que es una sociedad. ¿Cómo eso genera una influencia? ¿Cómo influye en la construcción de un Estado? En la formulación de tener un Estado que ampare y que nos represente a todos. Bueno, esos valores, si usted no es solidario, por ejemplo, si usted es un líder o una persona que dirige esa sociedad y no tiene un valor de que es solidario, entonces, ¿de qué forma usted puede ayudar a los otros? Entonces, si tenemos líderes que no tienen valores, que no son solidarios, que no son honestos, que no son responsables, que no respetan a los demás, entonces las políticas públicas que esa persona genere para conducir el Estado y manejar el Estado, de una u otra forma nos va a llevar a estados fallidos, donde la individualidad, donde digamos elementos de miseria, porque ¿qué es la miseria? Es la inequidad expresada de la forma más ampliamente posible. Entonces, las políticas de Estado que no tienen elementos de valores humanos son políticas de Estado que ponen al ser humano en la parte trasera. Si usted pone al ser humano en la parte trasera de las políticas que usted ejerce, entonces de una u otra forma es un Estado deshumanizado. Es un Estado que no toma en cuenta a la gente. Y si no toma en cuenta a la gente, no se puede llamar Estado. Porque al final de cuentas, el Estado somos todos. El gobierno es parte del Estado. Fíjense eso, el gobierno es parte del Estado. Nosotros somos parte del Estado. Entonces, si es un Estado deshumanizado, es un Estado que está dirigido por personas que no creen ni quieren a los seres humanos. Entonces, influye mucho. El tener valores, de una u otra forma, ponen el horizonte a una nación en el horizonte del desarrollo. Nos informaron que tenemos unos minutitos más para algunas preguntas. Tenemos la verificación. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Zavala, estudiante de Derecho, Nico. Mil gracias por su colaboración. Por su exposición se reafirma la esperanza de que todavía podemos creer personas que nos ayuden en nuestro trayecto. Tú hablas de elementos muy importantes que debe tener un líder, pero para puntualizar qué cosas o cuáles elementos o valores nosotros tenemos que empezar a implementar desde que salgamos por esa puerta para construir ese liderazgo auténtico que necesitamos como jóvenes. Y mi otra pregunta va en el siguiente tenor. O sea, si bien hay que tener ciertos valores y que el líder es una persona que inspira y que dirige, es importante saber que todo líder necesita de un trabajo en equipo. Y ese es el valor de la solidaridad, que también se pierde, o sea, lo que le pasa al otro o a la otra. En una sociedad antropocéntrica que nos enseña el consumismo, ¿cuáles, desde su perspectiva, cuáles pilares de dominación, si lo podemos llamar así, tenemos que identificar para también construir ese liderazgo que tanto necesitamos? Bueno, dos preguntas sumamente interesantes. La primera es una pregunta que nos llama al reto, de que no solo estemos aquí en este salón unos cuantos minutos y luego salgamos por ahí pensando otra cosa. Mire, lo que yo planteo a la luz de lo que tú me